Y empezamos con lo que va a ser un avance de lo que vamos a tener la próxima temporada. Yo os vengo diciendo todas estas semanas que os iba a dar pildoritas de lo que va a ser la próxima temporada. Y la próxima temporada lo que vamos a tener va a ser un espacio todas las semanas, o procuraremos que todas las semanas haya un espacio dedicado ¿a qué? Pues dedicado ni más ni menos que al crowdfunding. ¿Y qué es esto del crowdfunding? Bueno, pues esto os lo voy a explicar yo muy fácil, ¿de acuerdo? Hasta lo vais a entender, hasta los de la ESO lo vais a poder entender. Es que tú quieres hacer un libro, tienes un proyecto, ¿de acuerdo? Un libro, un disco, una estatua, yo qué sé, tienes un proyecto. ¿Y ese proyecto qué haces? Bueno, pues ese proyecto lo que haces es que lo anuncias y le dices a la gente que haga donaciones, que sean tus mecenas. ¿Para qué? Pues para que tú puedas conseguir el dinero suficiente para poder hacer ese proyecto, ¿de acuerdo? Hay un mínimo y luego a partir de ese mínimo se puede seguir donando. Por ejemplo, en el caso de que haya un disco, ¿de acuerdo? Pues hace falta un disco, hace falta X dinero para grabar el disco. Luego hace falta X dinero para maquetarlo, X dinero para distribuirlo. Y luego dices, bueno, pues a lo mejor cuanto se gana más dinero por encima de esa listón que se ha puesto, es para hacer pues una mejor promoción, para hacer mejor, no sé, cartelería. Es decir, y para que el que ha hecho el disco pues también gane dinero. Y eso es una cuestión inevitable. Que tiene que ganar dinero, tendrá que comer el que ha hecho el disco, el que ha hecho el libro, el que ha hecho la estatua o el que ha hecho lo que quiera. Luego tenemos otra cuestión importante, que es que tú donas dinero y a partir de esa donación, ¿qué ocurre? Que te dan cosas. Es decir, pues si tú donas X, te dan, vamos a suponer que hablemos de un disco. Si tú donas X, te mandan el disco firmado por el autor. Si donas XX, te donan pues un disco más una camiseta. XXX, pues un disco, una camiseta y no sé, y te mandan un autógrafo, no sé, para que más o menos entendáis cómo funciona el crowdfunding. Bueno, pues nosotros todas las semanas vamos a intentar presentaros un proyecto de crowdfunding y que nos cuenten qué es lo que quieren hacer, qué es el dinero que necesitan para llevar a cabo ese proyecto, y aquí os lo vamos a contar para que vosotros lo conozcáis. Y esta semana vamos a empezar ya, os voy a dar esa pildorita para que ya sepáis cómo va a funcionar esto, con un amiguete que se llama Ricardo Gorges, que ha escrito un libro, ¿de acuerdo? Y ahora lo tiene que sacar a la venta, lo tiene que sacar, que se llama Baloncesto y Cine con niños haciendo equipo. Don Ricardo Gorges, ¿qué tal estás? Lo he explicado, lo del crowdfunding lo he explicado más o menos bien, ¿verdad? Yo creo que sí, pero igual tú sabes más que yo, por como lo has explicado, porque al final el crowdfunding no deja de ser eso, vamos a decir, una captación de fondos para muchas cosas. Una cosa principal en este caso, en nuestro caso, es que el libro exista físicamente y se pueda editar. Un número de ejemplares mínimo, pues unos cobros a la editorial, etcétera. Pero me da a mí la sensación de que los gastos son muchos más. Y te lo digo porque es la primera vez que me meto en un día de estos y desde luego la primera vez que escribo un libro. Bueno, vamos a hablar de tu libro, lo primero, y luego hablaremos de cómo la gente puede donar pasta, que es a lo que vamos, dar pasta y lo que se va a llevar a cambio de la pasta. El libro hablemos de mi libro, que no quiero ponerme como umbral. Exactamente. Baloncesto y cine con niños haciendo equipo. Esto va de baloncesto y de niños. Sí, y de cine. Y de cine. Cuéntame. Bueno, pues no sé si prefieres que empiece un poco por cómo se me ocurrió la idea. Sí. Y si quieres, a partir de ahí se te... Como si fueras el escritor del libro. Vale, pues realmente yo llevo muchos años ya teniendo en la cabeza la ilusión de escribir un libro, porque ya planto un árbol, ya he plantado un niño también, incluso, y lo único que me faltaba era plantar un libro. Entonces, bueno, pues uno de estos días, paseando por un sitio, siempre me dirijo a la sección de libros, después me dirijo a la sección de DVDs, y la sección de libros por la que empiezo siempre es la de baloncesto. Y después me dirijo a la sección de DVDs y pelis para ver lo que hay. Y la primera que vi fue una de baloncesto, porque además me llaman la atención enseguida. Y dije, caramba, que no haya ningún libro de baloncesto y cine. Y ahí fue el momento, o sea, fue inmediato. Empecé a pensar en el libro que me gustaría a mí tener como entrenador, como aficionado, como persona que ama ambas cosas, porque son mis dos hobbies preferidos.
y empecé a darle forma. Y durante ese día, dándole forma, pues la verdad es que encontré un puntito que creo que tiene un equilibrio precioso entre lo que es un libro de divulgación, de entretenimiento, y lo que es un libro de incluso formativo. Bueno, pues ya sabemos el origen el momento de la creación. Es que esto fue como, digamos, el Big Bang, ¿no? El momento de explotar, de decir... Eso fue una iluminación. Oye, cuéntame cosas. ¿Cuándo empezaste a escribir el libro? Inmediatamente. Fue al día siguiente. Al día siguiente, cuando eso que le das vueltas, empiezas a crearlo y empiezas a escribirlo. Es verdad que no es cierto. No es cierto. Este libro lo empecé a escribir hace muchos años y lo empecé a trabajar hace muchos años. ¿Y por qué? Pues porque en los 30 años que llevo de entrenador de baloncesto yo ya esto lo he trabajado. Con lo cual realmente ese trabajo, esas experiencias que has tenido con diversas películas, con todo tu trabajo de entrenador, tú lo vas haciendo, pero realmente no sabes muy bien a dónde te va a llevar. Y lo que sí que empecé a escribir propiamente el libro fue al día siguiente. Al día siguiente empecé a diseñarlo, a darle forma de lo que quería. Todo lo que había pensado lo empecé a escribir y de inmediato empecé a poner películas que quería que aparecieran. Porque al final el formato son unas 25 películas. Bueno, sí, van a ser 25 películas divididas en 5 bloques. Y lo que quiero es que cada bloque tenga una temática distinta, siempre orientadas hacia un uso. Está el bloque infantil, que podríamos poner Space Jam, que va a ser voy a hacer 5 películas que van a estar sí o sí. Space Jam, luego está el bloque entretenimiento, que podría ser Los blancos no la saben meter, qué nombre más feo, por cierto. Sí. ¿Y qué incierto? Bloque superación, en el que va a estar The Way Back, la película que ha salido ahora, pero que yo tuve la suerte de poder ver hace meses. Va a estar Cohesión de equipo, que estará Hoosiers, que es todo un clásico, y va a estar Bloque liderazgo, que probablemente esté Blue Chips o Ganar de cualquier manera. Entonces, a partir de aquí, en cada capítulo explico la película y si quieres preguntarme a partir de ahí o si sigo hablando, lo que tú me digas. A mí estoy encantado de que tú hables porque contra tú más hablas, yo menos hablo y me canso menos, que tengo todavía 2 horas de radio por delante, lo cual eso es una cosa importante. Y me da miedo porque a mí me da mucho miedo preguntaros, contar yo cosas por si cuento más de la cuenta. Por eso yo prefiero que seáis vosotros los que me vayáis contando y no sé, y sobre todo, mira, ahora que estamos en verano y hay muchos niños sueltos por ahí, que me desgranes un poco más la parte de Space Jam, la parte de ese bloque infantil con esa película que creo que todos hemos visto de dibujos animados, donde son unos jugadores de la NBA que pierden el espíritu del baloncesto porque se lo roban. Estoy contando la película, no el libro. No voy a decir, menos mal que no ibas a contar nada del libro, mozo. Que no, que estoy contando la película. La película es esa, Space Jam es esa, ¿no? Que es que pierden el espíritu del baloncesto y hay los monstruos se lo han llevado, una cosa así. Quiero recordar la película. Y es una de las películas de animación donde hay jugadores de la NBA, creo que Jordan sale, ¿no? Entre otros. Sí, es Jordan. Sale Jordan y sale mascotas pues como el Bugs Bunny, el Pato Lucas y toda esta gente. Oye, ¿cómo has mezclado los dibujos animados, las películas con el baloncesto, con los niños? ¿Cómo ha sido la mezcla esa? Bueno, realmente, claro, lógicamente es una película infantil. Es una película que va muy dirigida a los niños, quizá niños de hasta 8, 9, 10 años, pero al final de los capítulos los divido todos en unos determinados bloques, unos más o menos fijos y otros, vamos a decir, que depende de la película, depende del tipo de película que sea, pues aparecen o no aparecen. De manera que el libro al final se convierte en 25 artículos, evidentemente más o menos largos, en los que yo voy desgranando la película, en los que lógicamente destripo la película y no hay... Bueno, de hecho hay 2 secciones fijas que son Spoiler Rick y Rick el Destripador. En el sentido de que en esas dos secciones lo que hago es describir la película, más o menos la parte principal de la película, y al final lo que hago es advertir, cuidado, que te voy a decir que el Titanic se hunde. ¡Ojo! Entonces, lógicamente en el capítulo yo voy hablando de la película y hablo de la película y cuento la película. Eso es evidente. Luego están otras partes más o menos fijas en las que yo voy hablando de determinadas cosas. Pues, por ejemplo, lo que rodeó a la película en la filmación,
lo que rodeó a Jordan, los personajes que salen, los cameos que salen en cada película. Todo esto a modo muy visual, en lo que salen viñetas, salen flashes de determinados aspectos curiosos de cada película. Y al final lo que doy es hablar de los valores que transmite esa película, que, a ver, Space Jam, al ser una película infantil, es una película mucho más naif. Hay otras películas en las que hay violencia, hay determinadas cargas que lógicamente tienes que poner en base a que un niño de 8 años no debe de ver esa película. Correcto. Ahí está la diferencia entre las 25 películas. No tiene nada que ver Space Jam con Hoosiers, que hemos hablado, o Ganar de cualquier manera, que se pasa en la película diciendo tacos como si no hubieran mañana. Entonces, lógicamente ese tipo de cosas quedan advertidas, y una vez yo he advertido de los valores que transmite, etcétera, etcétera, lo que hago es al final del libro dar una especie de estrategia, cada una distinta en cada uno de los capítulos, intentando dar una herramienta pues a los entrenadores, a los propios padres, que a lo mejor pueden o no pueden utilizar, o pueden utilizar para otra película, porque las herramientas pueden ser muy flexibles para todas las películas. De manera que encima le doy un uso didáctico y un uso formativo a los entrenadores, padres y profesores de educación física de cualquier instituto o cualquier colegio. Ojo, que eso está bien. Vamos a la pela, ¿de acuerdo? Vamos a la pela, que lo de la pela... Oye, escucha, ¿el libro es muy gordo o no es muy gordo? 240 páginas aprox. Es decir, no tenemos claro el número definitivo, porque es verdad que yo ahora estoy en torno a unas 27, 28 películas y tienen que caer 2 o 3. Con lo cual va a depender eso. Además, las películas no van a ser... Space Jam a lo mejor no tiene el mismo número de páginas que otra película, porque no tienen por qué ser lineales, no... Entonces va a estar en torno a eso, 240 páginas. Con 50 a color, por cierto. Va a ser estéticamente muy bien. Y con dibujos. ¿Tiene algún dibujo el libro también, no? Sí, he hecho uno, sí. Pero... No, por saberlo. No, es que sabes que todo lo que pasa de 300 páginas ya roza lo que es enciclopedia, más que libro. Te digo para siempre. Bueno, lo bueno de este es que no te tienes que leer el capítulo 5 para entender el 7. Bien, eso está bien, de verdad, porque hay mucha gente, yo que soy un poco disléxico de los números, me bailan, igual me empiezo por un capítulo y me salta otro. Vamos a lo que interesa, a la pasta, que la pela es la pela, y esto es importante, que tú estás aquí para hablar de tu libro y para que la gente te eche euros ahí para que puedas hacer el libro. ¿Dónde tenéis que entrar para financiar, para hacer mecenas? Que eso de ser mecenas queda muy bien, en berkami.com, ¿de acuerdo? Entráis en berkami.com y ponéis baloncesto y cine. Con que pongáis baloncesto y cine, automáticamente ya os sale el enlace en Berkami para entrar a lo que es el proyecto. Podéis dar desde 10 euros hasta 100.000 millones. Es decir, Berkami nos va a poner problemas. Si vosotros queréis dar 100.000 millones de euros, escúchame, que los podéis dar sin ningún tipo de problema. Y las recompensas que se llaman en función de vuestro mecenazgo va de 10 euros, que os dan un marcapáginas y un calendario del libro. Si dais 20 pavos, ya 20 eurillos, ya es un libro, es el libro de baloncesto y cine con niños, haciendo equipo, con su marcapáginas, es decir, va un libro y el marcapáginas. Si van 25 euros, que ya vais subiendo, pues ya va un libro, que es el libro que estamos hablando, del libro, dedicado con marcapáginas. Es más importante que los gastos de envío están incluidos, para que no tengáis que luego, a ver si me van a comer luego gastos de envío 40 euros. Que no, que los gastos de envío van incluidos. Si dais 75 euros ya tenéis pues un libro, un marcapáginas y aparecer en los agradecimientos del libro, que eso está muy bien. ¿Que dónde vais a poner los agradecimientos? ¿Al final o al principio? Eso me lo van a decir. Yo soy un mandado ahí. No, más que nada seguramente porque... yo creo que al final. Pues es una putada que lo pongan al final, porque si quieres te tienes que leer el libro entero para llegar a los agradecimientos. Sí. Si 75 euros ya van 3 libros dedicados, más 3 marcapáginas, más 3 calendarios, y ya 100 euros, 3 libros dedicados, 3 más marcapáginas, y el autor impartirá una charla para padres y entrenadores sobre el libro y el baloncesto en el club que lo solicite. Ojo, solo para la Comunidad Valenciana, muy importante. Alguno está en Houston, ¿tenemos un problema? Pues sí, el problema es que el autor no va a ir a Houston, ese es el problema. Y si luego ya, pues decís uno, hostia, pues yo voy a donar 1.500 euros, por ejemplo, pues el autor va a ir a leeros el libro a la cama. Es decir, vosotros cuando vayáis a acostar,
el autor va a ir por la noche, yo va a leer un capítulo ahí en la cama, pero eso es a partir de 1.500 euros, ¿eh? Y lo repito si es necesario, vamos. Exactamente, si hay algún párrafo que no habéis comprendido, algo que os queda así, el autor va ahí, directamente Ricardo va a ir ahí y va a leeros al pie de la cama el libro a partir de 1.500 euros, ¿de acuerdo? Que eso lo tenéis muy fácil de entrar en Berkami, y ahí seguís eso, ahí hay un de eso, de aportar al proyecto, ahí echáis los euros, que es como eso, os van a mandar un correo electrónico enseguida, va todo controlado, que no se llega al objetivo, en el caso de que no se llegara al objetivo del dinero para poder sacar el libro, que no pasa nada porque os devolverían el dinero, ¿de acuerdo? No funciona así. Cuando se alcanza el objetivo y cuando se va a hacer cuando el proyecto se va a poner en marcha es cuando os descuentan el dinero, no lo descuentan en ese momento. Por lo cual, si no se alcanzara el objetivo, pues automáticamente pues no lo descontarían. Bueno, en este caso te tengo que poner si no se alcanza el objetivo, lo que hará será el autor poner la pasta que falta. Para que se alcance el objetivo, por lo cual... Para que se alcance, con lo cual el libro está garantizado. Es decir, a la gente que ha precomprado, porque al final no deja de ser una precompra, y encima una precompra es relativamente cómoda, porque cuando salga editado, pues te lo vamos a hacer llegar. El que sea de aquí, del lado de mi barrio, pues tomaré un café con él encantadísimo, y el que con dedicatoria y sacarina, y el que sea de Vigo, pues lógicamente igual me cuesta un poquito más. Pero lo bueno es que te llega el libro. Sacarina, la del baúl de los recuerdos, ¿no? La muchacha esa que cantaba. Exacto. Pues así de fácil lo tenéis, que tienen que llegar a 4.600 euros, que están cerca ya, ¿de acuerdo? Pero hay que llegar a 4.600 euros, estamos a 23 de agosto... Quedan aproximadamente, 23 días. Estamos en la mitad, estamos en el ecuador del plazo, porque hay 36 días, estamos más o menos en el ecuador del plazo. 36 días, 23, pues sí, pues 23 días. Ahí quedarán, yo creo que ahora mismo quedarán, al ser 23, creo que quedan 17 días. 17 días, sí, que yo he hecho las cuentas. Es que estoy en verano, y en verano yo las cuentas no las hago bien. Yo, fíjate, estoy contando. Pues eso, quedan 17 días, que el objetivo está cerca, pero que echar ahí, que nosotros le vamos a echar ahí 20 eurillos. Tampoco queremos abusar de Ricardo, le vamos a echar ahí 20 eurillos para que nos mande un libro con el marcador y ya está. Y como tenemos enchufe, le diremos que no lo dedique el libro o algo. No sé, alguna mentirijilla de esas que hacemos en la radio. Don Ricardo Gorges, que me mola mucho el dibujo del ese. Escúchame. Es el boceto. El boceto es muy artesanal, pero fue un boceto que nos salió y que nos gustó. Es decir, la sensación de entrar en unos cines y solo poder escoger películas de baloncesto. Y además un perfil muy claro, ¿no? El papá con el niño y el equipo de chavales con su entrenador eligiendo la película. Quizás solo falta el profe de educación física, pero claro, el papá del niño es profesor de educación física. Me suena mucho el número del Adri el 23, el que sale en la portada, ¿eh? Sí, me parece a mí que... No tengo mucha idea de eso por dónde ha ido. Don Ricardo Gorges, que un placer, baloncesto y cine con niños, haciendo equipo. Que este libro hay que sacarlo adelante. Don Ricardo Gorges, un abrazo grande. Venga, muchísimas gracias y de verdad espero que ojalá salga y que lo disfrutemos, porque yo me lo estoy pasando muy bien.